Breve introducción a las bases de datos, ¿vale? Porque en 15-20 minutos vamos a ver lo más fundamental de qué es una base de datos y qué posibilidades me ofrece, ¿vale? Bueno, veremos una pequeña introducción, después qué son los sistemas de ficheros y qué son los sistemas de bases de datos. Bueno, una pequeña introducción histórica. Las primeras aplicaciones que hubieron pues se basaban en lo que se llamaban procesos por lotes, ¿no? Una serie de acciones que había que realizar sobre unos datos y que me producían unos resultados, ¿vale? Fueron los primeros sistemas de información que hubieron, ¿vale? Normalmente utilizaban cintas, ¿vale? Eso ya ha pasado a la historia, como todos sabéis, ¿vale? Pero lo que es más importante, cada aplicación creaba sus ficheros y trabajaba sobre esos ficheros, ¿vale? Es decir, yo hacía una aplicación para llevar la matrícula de aquí de la universidad y yo definía mis estructuras de datos que almacenaban unos ficheros, ¿vale? Hacía otra aplicación sobre la gestión de la docencia en la universidad, qué profesor da cada asignatura y en qué aula se dan y demás, y definía los datos y los guardaba en sus propios ficheros, ¿vale? Eso ya veremos que ahora que tiene una serie de inconvenientes, ¿vale? Y además, a medida que van apareciendo más aplicaciones, esas aplicaciones necesitan interactuar entre ellas, ¿vale? Con lo cual se precisa de un software capaz de esos datos que utilizan aplicaciones distintas, poder cruzarlos si es necesario, ¿vale? Bien, así es como surgen los sistemas de ficheros, que ya más o menos habréis utilizado en otras asignaturas, como estructuras de datos o introducción a la programación y demás, ¿vale? Yo creo unas estructuras de datos y las almaceno en un fichero y cuando los necesito recupero esos datos, ¿vale? Cada programa define sus datos y es el programador el que define qué estructura de datos quiere utilizar para almacenar esos datos en concreto, ¿vale? Bien, aquí podríais, no sé si se ve muy bien, está sacado del libro este que hay aquí abajo, Introducción a las bases de datos de Pons, ¿vale? Este sería un ejemplo de un sistema de ficheros en una universidad, ¿vale? En gestión de matrícula tiene una serie de ficheros con alumnos, asignaturas, qué alumnos se han matriculado, qué calificación ha sacado cada alumno, ¿vale? En el departamento que programan la docencia pues tienen otros datos con profesores, asignaturas, grupos de asignaturas, qué departamento hace cada asignatura y demás. Pero fijaos que, bueno, y por último, gestión de horarios tienen otros datos distintos. Fijaos que son como bloques estancos. Cada departamento tiene sus datos y sus programas que trabajan con ellos, ¿vale? Bien. Esa era una forma con la que se podía trabajar bien, ¿no? Pero tiene una serie de problemas. Y es que, ¿qué pasa si en un determinado fichero, por ejemplo, ahí hemos puesto el fichero de alumnos, se decide añadir un nuevo atributo a la estructura de alumnos? Un nuevo atributo que puede ser, por ejemplo, un segundo teléfono, ¿vale? ¿Qué ocurre? Todos mis programas trabajan con la estructura de datos que yo he creado, ¿vale? Que era un registro con nombre, DNI, apellidos y teléfono, ¿vale? Y ahora le añadimos un segundo teléfono. ¿Qué pasa? Yo tengo que ir al programa, cambiar esa estructura de datos y recompilar las aplicaciones, ¿vale? Y en todas las aplicaciones donde se escribía un registro, ahora tengo que escribir un registro con un nuevo campo. Y donde se leía un registro, tengo que leer un registro con ese nuevo campo, ¿vale? O decidimos eliminar un atributo en un determinado fichero, o decidimos juntar dos atributos en uno, ¿vale? Pues por ejemplo, la fecha y la hora lo teníamos en dos atributos y decimos, no, yo quiero un único atributo que sea fecha y hora conjuntamente. Pues eso, cualquier cambio en las estructuras de datos suponía que teníamos que redefinir gran parte de las aplicaciones, ¿vale? Eso es lo que se llama una dependencia de los datos de las aplicaciones con respecto a los datos, ¿vale? Y eso es un problema en cualquier aplicación mediana o grande, ¿vale?
Vale, si ocurre eso, pues tenemos que modificar las aplicaciones. Y una segunda cosa tendríamos que hacer, lo que pone ahí abajo, migrar los ficheros al nuevo formato. Yo tenía los ficheros, el de alumnos, con nombre, DNI, dirección y teléfono. Ahora tengo que, a ese nuevo fichero, leer los datos en el antiguo formato y reescribirlos en el nuevo formato, con el nombre, DNI, dirección, teléfono 1 y teléfono 2. ¿Vale? Con lo cual, cualquier cambio en las estructuras de datos me supone hacer cambios en las aplicaciones y cambios en los propios ficheros, migrar los datos a los nuevos ficheros. Y los cambios en los datos suelen ser habituales. Por normativas legales aparecen nuevos datos que hay que almacenar, por necesidades de los usuarios hay que cambiar los datos, ¿vale? Y eso es inviable si tenemos, ya digo, en cualquier empresa, administración actual, las aplicaciones es imposible que cada vez que hagamos un cambio en la estructura de datos tengamos que recompilar las aplicaciones o reescribir parte de las aplicaciones, ¿vale? Bien, bueno, ahí tenéis algunas características de los sistemas de ficheros, ¿vale? Son relativamente fáciles de crear, tienen el problema de que tienen datos redundantes, ¿vale? Pues por ejemplo, problemas o sea, el tener datos redundantes me produce problemas de integridad, ¿vale? Antes hemos visto que estaban gestión de matrícula y gestión de docencia. En los dos sitios aparecían asignaturas, pero son ficheros independientes. Puede ser que un dato en un sitio esté actualizado y en el otro no, ¿vale? El mismo dato tiene distintos valores en distintos sitios, ¿vale? O un dato se referencia desde otro que no existe, ¿vale? El control de que todos los datos sean consistentes es complicado en los sistemas de ficheros, ¿vale? El tener datos redundantes, datos replicados en distintos ficheros, pues supone que se ocupa más espacio. Eso no es un problema muy grande hoy en día, porque los discos son relativamente baratos, ¿no? Pero bueno, cuando hablamos de grandes bases de datos, el tener datos duplicados supone tener mucho espacio duplicado también, ¿no? Otro problema de los sistemas de ficheros es que no pueden almacenar reglas de integridad. ¿Sabéis lo que son las reglas de integridad? ¿Tiene sentido que si yo estoy almacenando, por ejemplo, la fecha de nacimiento de una persona, tiene sentido que esa fecha de nacimiento sea negativa? Pues, hombre, estoy pensando en... Sí, hay fechas antes de Cristo, ¿no? Pero si estamos en una aplicación actual de clientes, ¿tiene sentido tener fechas de nacimiento anteriores al 1800? Pues no, o al 1900, pues no, ¿no? ¿O tiene sentido, si almaceno el peso de una persona, tener un peso negativo? Pues tampoco, ¿no? Pues eso serían reglas de integridad, reglas que deben cumplir los datos, ¿vale? En un fichero yo eso no lo puedo controlar, tiene que ser la aplicación cuando me está pidiendo introduce el peso de esta persona, ¿vale? La aplicación debe comprobar que si ese peso es menor que 0, pues no lo admite y volver a pedirlo, ¿vale? Eso supone que cada vez que modifiquemos el peso de una persona, hemos de comprobar que ese peso no es negativo, ¿vale? Las reglas de integridad no se pueden poner dentro del fichero, se tienen que poner en las aplicaciones. Y eso, como ahora veremos, pues también es un problema, ¿vale? Y bueno, no es sencillo realizar consultas complicadas. Si yo tengo un fichero con alumnos, asignaturas, de qué asignatura se matricula cada alumno, el hacer una consulta que sea, busca a los alumnos que se matricularon antes de junio y que es la segunda vez que se matriculan y son de Castellón, ¿vale? Hacer una aplicación que extraiga esos ficheros, esos datos de los ficheros, no es inmediato, tiene un determinado coste, ¿vale? Bien, por toda esa problemática surgieron los sistemas de bases de datos, que la idea es que las aplicaciones y los usuarios no trabajan con sus propios ficheros, sino que hay aquí una aplicación intermedia, el sistema de gestión de bases de datos, que es la que se comunica por un lado con el sistema de ficheros y almacena y recupera datos, y por otro lado con las aplicaciones y los usuarios, ¿vale? Esa aplicación es una aplicación muy compleja, es Oracle, Postgres, MySQL, estos que hemos estado hablando anteriormente, son aplicaciones muy complejas, pero que, como ahora veremos, me evitan gran parte de los problemas estos que hemos comentado, o me los minimizan al menos,
¿Vale? Volviendo al ejemplo que habíamos visto antes, ahora cada departamento no tiene sus propios datos, sino que la universidad tiene una base de datos que engloba a todos los datos de los distintos departamentos. ¿Vale? El gestión de matrícula trabaja con la parte de alumnos, asignaturas y demás. Programación docente trabaja con asignaturas, profesores y grupos de asignaturas, ¿vale? Y una parte de esos datos está compartido con otros departamentos. Y la gestión de horarios trabaja con grupos de asignaturas, profesores, aulas y demás, ¿vale? Es decir, hay datos que son comunes y que están compartidos por ambos, por varios departamentos, ¿vale? Con lo que ya me evito los problemas que me daba la redundancia, ocupar más espacio en disco del necesario y sobre todo los problemas de integridad. Si yo en la base de datos modifico el nombre de una asignatura, automáticamente todas las personas que trabajan con esa asignatura ven el nuevo nombre de la asignatura, ¿vale? Antes no, antes si hacía un cambio en un fichero, en el otro a lo mejor no se veía reflejado ese cambio. Ahora sí, ¿vale? Con lo cual los problemas de inconsistencia de datos van a ser mucho menores. Bien, por tanto, las bases de datos podemos definirlas como un conjunto de datos almacenados entre los que existen relaciones entre ellos, ¿vale? Esto es muy importante. La base de datos almacena los datos y lo que se denominan metadatos, ¿vale? Información sobre los propios datos. ¿Qué quiere decir eso? Eso quiere decir que se almacena las estructuras de datos en la propia base de datos. Y eso es lo que me ofrece la independencia que veremos ahora entre aplicaciones y datos, ¿vale? Es lo que se conoce como el diccionario de datos. Ahora veremos un ejemplo en Postgres. Bien, características de las bases de datos respecto a los sistemas de ficheros. Requiere una planificación más trabajada posiblemente que los sistemas de ficheros, ¿vale? Puesto que tenemos que contemplar toda la estructura de datos de la organización, ¿vale? Tenemos el sistema de gestión de base de datos que me proporciona esa independencia de datos, que ahora veremos un ejemplo, y tenemos menos datos redundantes, con lo cual se reducen los problemas que habíamos visto antes, ¿vale? Y muy importante, se pueden almacenar reglas de integridad en la base de datos, ¿vale? ¿Eso qué quiere decir? Que yo cuando defino los datos que quiero almacenar de una persona, por ejemplo, el nombre, el DNI, la dirección, la fecha de nacimiento y el peso, ¿vale? Le puedo indicar en ese momento, y el peso tiene que ser mayor que 0, ¿vale? Y ya me olvido de eso, porque eso lo he guardado en la base de datos, en la estructura de datos, y el sistema de gestión de base de datos no me permitirá que se introduzca un peso negativo, ¿vale? O por ejemplo, cuando almacenamos información sobre profesores, asignaturas y alumnos y matrícula, ¿vale? Pues yo puedo definir que de una determinada asignatura no se pueden matricular más de 30 alumnos en un grupo, ¿vale? Eso sería también una regla de integridad. Y esa regla de integridad la comprobará automáticamente el sistema de gestión de bases de datos. Con lo cual se libera de esa faena a las aplicaciones. Con lo cual es más fácil hacer las aplicaciones y es más fácil no cometer errores, ¿vale? Bien. Un ejemplo de... Bueno, ¿qué tipos de independencia buscamos? Buscamos independencia a dos niveles. Independencia a nivel lógico e independencia a nivel físico. ¿Qué quiere decir eso? Si yo defino una estructura de datos, las aplicaciones no se deben de ver afectadas si yo hago cambios en esa estructura de datos lógica, ¿vale? Es decir, si yo añado un campo o borro un campo, no tengo que modificar las aplicaciones que trabajan con ella, ni modificar los ficheros donde se almacenan esas estructuras de datos, ¿vale? Independencia física. Me viene a decir que si yo hago modificaciones en cómo se almacenan los datos en memoria secundaria, en los discos, ¿vale? Esos cambios no deben afectar a la estructura lógica. Es decir, si yo tengo
la estructura, una tabla que almacena los datos de los alumnos, ¿vale? Si yo hago cambios que digo, pues esta tabla se va a almacenar en un determinado disco, o se va a almacenar en varios discos para que la velocidad de acceso sea más rápida, pues esos cambios no me afectan a la estructura de datos. La estructura de datos continúa siendo una tabla con la misma estructura. ¿Se ve un poco la idea? He puesto aquí un par de ejemplos, a ver si se entiende mejor. Independencia lógica, en primer lugar. ¿Vale? Yo tengo una tabla alumnos que almacena el DNI, nombre, apellidos, nota y fecha de pago de la matrícula. ¿Vale? Un caso muy simplificado. ¿Vale? De esa tabla, los administrativos no la ven completa, sino que ven el DNI, el nombre, los apellidos y la fecha de pago. A los administrativos la nota no les interesa. ¿Vale? Eso se hace utilizando lo que se denominan vistas. ¿Vale? De toda la tabla, a una persona le muestro una determinada parte. ¿Vale? Mientras que, por ejemplo, el profesorado vemos el DNI, el nombre completo, sin separar nombre y apellidos, y la nota. ¿Vale? Cada uno tenemos una visión distinta de la tabla que hay almacenada lógicamente. ¿Vale? Bueno, se decide ampliar un campo. El nombre se decide ampliar de 30 a 40 caracteres. ¿Vale? Pues ese cambio no afecta a la tabla alumno, ¿vale? Pero modificando adecuadamente las vistas de los administrativos y del profesorado, las aplicaciones que trabajan con esos datos van a seguir trabajando igualmente, sin ningún problema. Bueno, siempre a lo mejor tenemos que hacer algún cambio, pero seguramente sean cambios menores. ¿Vale? He cambiado la estructura lógica y eso no afecta a cómo los usuarios ven la base de datos. ¿Se ve un poco la idea? Ya acabo, Bien, y por otro lado, la independencia física de los datos. Ese sería el caso contrario. ¿Vale? Vuelvo un momento atrás. La independencia física hace referencia a que si yo hago cambios aquí en el sistema de gestión de base de datos a la estructura de datos, si hago cambios aquí en los ficheros de datos, ¿vale? Esos cambios no van a afectar a la estructura lógica de los datos, ¿vale? Volvemos. ¿Vale? Por ejemplo, la tabla alumno. La tabla alumno se almacena en un único fichero. ¿Vale? Y resulta que es una tabla que, ha crecido mucho con el tiempo y cuesta mucho acceder a ella, mucho tiempo. ¿Vale? Entonces se dice, voy a poner la tabla en varios discos, es una técnica que se utiliza, de forma que la tabla está distribuida en varios ficheros de varios discos. De forma que cuando yo leo esa tabla, los 3, 4, 5 discos me envían la información a la vez. ¿Vale? Con lo cual el acceso a esa tabla es mucho más rápido. ¿Vale? Pero a nivel lógico, la tabla sigue siendo la tabla alumno con unos determinados atributos. ¿Vale? Independientemente de que físicamente se esté almacenando de la manera que sea para mejorar el acceso a los datos. ¿Vale? Todas esas cosas las puedo hacer gracias a que el sistema de gestión de bases de datos me oculta esa forma de trabajar con los datos. ¿Vale? Y me facilita mucho el desarrollo de aplicaciones que trabajan con las bases de datos. Bueno, ahí tenéis otro ejemplo de independencia física, lo podéis leer. Se estima que el rendimiento de los programadores que trabajan con sistemas de bases de datos es de 10 veces más el rendimiento de un programador que no trabajara con sistemas de gestión de bases de datos. ¿Vale? Con lo cual, es interesante el utilizarlos. Bien, y ya para acabar, vamos a ver una visión informal del modelo relacional, ¿alguien sabría decir en qué se basa el modelo relacional? ¿Conocéis el modelo relacional? Por aquí alguno dice que sí, ¿alguien más? ¿Lo conoce? Suele haber un error bastante extendido de que el modelo relacional se llama así porque se establecen relaciones entre los datos. ¿Vale? Yo tengo tablas que están relacionadas unas con otras. ¿Vale? Eso es un error.
modelo relacional recibe el nombre de la estructura de datos que utiliza, que es la relación, ¿vale? La definición formal de lo que normalmente llamamos una tabla, la definición formal matemática es una relación, ¿vale? Y de ahí el nombre de modelo relacional, porque toda la información en el modelo relacional se almacena en forma de tablas, en forma de relaciones, ¿vale? Tablas que están interrelacionadas unas con otras, seguramente, ¿vale? Pero el nombre del modelo viene porque la información se almacena en relaciones, en tablas, ¿vale? Relación y tablas lo vamos a utilizar como si fueran sinónimos. No son exactamente sinónimos, tienen algunas diferencias, ¿vale? Pero lo vamos a utilizar como si fueran sinónimos. En los apuntes tenéis explicado con detalle qué es una relación y la similitud con las tablas, ¿vale? Lo veréis esta semana. Bien, eso que he puesto ahí sería lo que se denomina el esquema de una relación, el esquema de una tabla. ¿Qué datos tiene? Bueno, ¿cómo se llama la tabla? ¿Qué datos contiene? ¿Y cuál es la clave primaria? La que está subrayada, ¿vale? Todas las tablas, todas las relaciones tienen un atributo que tiene una característica, y es que no hay ningún dato que para ese atributo tenga un valor repetido, ¿vale? No hay dos datos con el mismo valor para ese atributo. En este caso se ha puesto un código de factura, ¿vale? De forma que todas las facturas que se introduzcan en esa tabla, en esa relación, van a tener un código de factura distinto, ¿vale? El propio sistema ya no me va a dejar introducir, al definir eso como una clave primaria, no me va a dejar introducir dos datos con el mismo valor en el código de factura, ¿vale? Eso es lo que se denomina el esquema de la relación. Y eso que veis ahí sería el estado de una relación, el estado de una tabla, los datos que contiene en un momento dado, ¿vale? Fijaos, tenemos en este caso 5 facturas, es lo que se denomina la cardinalidad de una relación, el número de filas que contiene, el número de tuplas en la definición matemática, ¿vale? Tenemos la clave primaria, que como podéis ver no se repite en ninguno de los atributos, sí que se repiten, pues por ejemplo, el código de cliente, ¿vale? O el IVA o el descuento, ¿vale? Pero nunca se va a repetir la clave primaria. Bien, al número de atributos de una relación se denomina el grado. En este caso tenemos una relación de grado 6, ¿vale? Porque tiene 6 atributos. Es de nuevo la definición formal. Bien, nosotros en prácticas, y aquí en la asignatura también, trabajaremos con una base de datos para almacenar información sobre facturas y clientes. A ver, por favor. Vale, ese es el esquema de la relación, de la base de datos. Vale, tenemos la relación facturas que acabamos de ver, clientes, vendedores, pueblos, provincias, líneas de facturas y artículos. ¿Vale? Esta es una forma de representarlo de modo gráfico, la otra es como acabamos de ver antes. Aquí tenemos todas las tablas, ¿vale? Con sus atributos y su clave primaria, ¿vale? Provincias, tenemos el código de provincia y el nombre. Dime. No. Puede haber una clave primaria y lo que se denominan claves alternativas, que son claves que, igual que la clave primaria, no se pueden repetir los valores, pero primaria solo habrá una, ¿vale? De todas las posibles claves que hayan, elegiremos una como clave primaria, ¿vale? Todo eso lo tenéis descrito en los apuntes con más detalle, ¿vale? Bien, después tenemos la tabla pueblos, con el código de pueblo, el nombre y el código de provincia, ¿vale? Bueno, la clientes, vendedores, artículos y demás. Tenemos en total 7 tablas, ¿vale? 7 tablas que tienen vínculos entre sí. ¿Qué vínculos tenemos? Pues fijaos, aquí arriba están indicados. La tabla facturas, por ejemplo, tenemos el código de factura, que es la clave primaria, la fecha, el código de cliente, el código de vendedor, el IVA y el descuento. El código del cliente es lo que se denomina una clave ajena a la tabla clientes,
¿Qué quiere decir que es una clave ajena? Quiere decir que ese atributo solo tendrá valores que coincidan con la clave primaria de vendedores. ¿Vale? Es decir, yo ahí no puedo tener el código 624 si no existe un cliente cuyo código es el 624. ¿Vale? Esa es la idea de una clave ajena. ¿Vale? Y luego tenemos el código del vendedor, lo tenemos aquí, que es una clave ajena, de nuevo, a la tabla vendedores. ¿Vale? Es decir, los códigos que aparezcan ahí solo pueden ser códigos que sean clave primaria en la tabla vendedores. ¿Vale? Bueno, y así sucesivamente. Veis que hay muchas claves ajenas, de clientes a pueblos, de vendedores a pueblos, de pueblos a provincias, de líneas de facturas a facturas y de líneas de facturas a artículos. ¿Vale? Son claves ajenas que relacionan unas tablas con otras. Bien, lo tenéis esto también aquí explicado, las claves primarias. Las claves ajenas, perdón. ¿Vale? Fijaos la primera, dice, pueblos CODPRO es clave ajena a provincias. Acepta nulos, ya veremos eso qué significa. ¿Vale? Y la regla de borrado es propagar. ¿Sabéis qué es eso de la regla de borrado? Supongo que no, ¿no? Bien, de nuevo, es otra de las cosas que tenéis que ver en esta semana. Leeréis y aprenderéis en los apuntes. Pero la regla de borrado viene a decir que si yo borro una provincia, ¿vale? Fijaos, suponed que tengo en la tabla pueblos, tengo el pueblo 01, que es Castellón. ¿Vale? El pueblo 02, que es Borriol. ¿Vale? Y la provincia es, en los dos casos, la 12. ¿Vale? Y hemos dicho que esto es clave ajena a la tabla provincias. Por tanto, en provincias tendré que la provincia 12 es Castellón, la provincia 46 es Valencia y la provincia 03 es Alicante. ¿Vale? ¿Hay más? Pues yo solo me sé estas. ¿Vale? Y fijaos, efectivamente la clave ajena coincide con alguna de las claves primarias de la tabla provincias. ¿Vale? Podría tener otros pueblos. El pueblo 07 es Pego, cuya provincia es la 3, Alicante. ¿Vale? Y así sucesivamente. Pero ¿qué ocurre si el que utiliza la base de datos decide borrar una provincia? ¿Vale? Imaginaos que somos una empresa que trabajamos con estas tres provincias y de momento decidimos que con Alicante ya no vamos a trabajar porque no nos sale rentable. ¿Vale? El que maneja la base de datos entra a la base de datos y dice, voy a borrar Alicante. Borra Alicante y automáticamente, ¿qué ocurriría? Que en la base de datos se queda una provincia, se queda en un estado inconsistente, porque hay una provincia, uno de los pueblos tiene una provincia que no existe en la tabla provincias. ¿Vale? Ahí es donde entra en juego la regla de borrado. Al borrar Alicante, la regla de borrado me está diciendo que propague el borrado. ¿Vale? Y por tanto, el sistema de gestión de bases de datos, sin yo decirle nada, al borrar Alicante, automáticamente borrará todos los pueblos que hayan de Alicante. Porque la regla de borrado la hemos definido que es propagar. ¿Vale? ¿Se entiende la idea, no? Se puede propagar, se puede restringir, ¿qué sería? Yo decido borrar Alicante. Si la regla de borrado fuera a restringir, el sistema no me dejaría borrar Alicante porque él detecta que hay pueblos de Alicante. Y me impediría realizar el borrado. Me diría, no se puede borrar. ¿Vale? Y hay una tercera regla que es anular. ¿Anular en qué consistiría? Pues si yo borro Alicante, lo que hace la regla de borrado anular, lo que hace es, deja los pueblos, pero pone nulo, que es un valor que me indica que se desconoce,
me pone a nulo los atributos que hacían referencia a ese que acabo de borrar. ¿Vale? Obviamente, para poder ponerlo a nulo, este atributo debe aceptar nulos. Ya veremos que se puede definir que un atributo acepte o no acepte nulos. ¿Vale? Si no acepta nulos, pues no podré aplicar esta regla. Bien, y ahí tenéis definidas todas las reglas de borrado. Fijaos que en algunos casos es propagar, en otros, como aquí, es restringir, y en otros, como aquí, es anular. ¿Quién define qué es cada regla? Pues el usuario de la base de datos. ¿Vale? Nosotros, como diseñadores, no hemos de decidir si propagar, restringir o anular, sino que le hemos de preguntar al usuario: a ver, si borro una provincia, ¿qué quieres que hagamos con los pueblos? Pues también quiero que los borres. Pues propagar. O no, los pueblos no se pueden borrar. Pues restringir. ¿Vale? ¿Perdón? Pierdes a qué provincia pertenecía el pueblo, pero el pueblo y el resto de datos del pueblo los mantendrías. ¿Vale? Bien, ya veremos que cuando veamos la parte de diseño trabajaremos esto con detalle y ya veremos que hay muchas posibilidades y en ocasiones no es sencillo, ¿no?, el decidir una u otra. ¿Vale? Bien, fijaos que en la representación gráfica también aparecen las reglas de borrado. Son eso que aparece en marrón: anular, propagar, restringir. ¿Vale? Las dos representaciones son válidas. ¿Vale? Es una manera de representar lo mismo. Sobre esta base de datos sobre la que vamos a trabajar en prácticas y ya digo, también aquí en teoría. Colgaremos este esquema, lo colgaremos también, bueno, está en los apuntes, pero también lo colgaremos para que lo podáis llevar a traer aquí si queréis o a clase de prácticas. Bien, y ya para acabar os quería enseñar cómo funciona Postgres y lo que hemos comentado del diccionario de datos del sistema y demás. ¿Vale? Me voy a conectar al sistema. ¿Vale? Me pide la contraseña. ¿Vale? Y ahora estoy conectado a Postgres de aquí de la universidad, el que tenemos para las prácticas. El servidor se llama dbaules.ugi.es y me he conectado a la base de datos EI 1020. ¿Vale? Una base de datos que tenemos para la asignatura, que es en concreta esta de facturas. Fijaos, yo si estuviera trabajando con un sistema de ficheros, tendría me darían unos nombres de unos ficheros con información. Si son de texto aún puedo ver algo, pero si son ficheros binarios, el saber qué contienen esos ficheros es complicadísimo. ¿Vale? Sin embargo, con un sistema de gestión de bases de datos como Postgres o como Oracle o MySQL o el que gastemos, yo puedo consultar el diccionario de datos. En Postgres la orden es /d. ¿Vale? Yo pongo /d y él automáticamente me dice qué tablas tiene definidas en el sistema. Me dice que tiene la tabla artículos, clientes, facturas, las que hemos visto. ¿Vale? Que son tablas, todas en este caso. Hay otras estructuras que pueden utilizar. Bueno, y que el propietario soy yo. Me parece es mi usuario. ¿Vale? Y digo, vale, pues yo ahora quiero trabajar con la tabla facturas. Pues puedo decirle, enséñame qué estructura de datos tiene la tabla facturas. ¿Vale? Le pongo /d facturas y me dice, pues tienes el código de factura, que es un dato numérico de 6 dígitos. ¿Vale? Que no acepta nulos. Tienes la fecha, que es de tipo date, y tampoco acepta nulos. El código de cliente, el de vendedor, el IVA, el descuento, ¿vale? Y los tipos que son. Y además, toda esta información que aparece aquí, que son reglas de integridad y las claves ajenas. ¿Vale? Fijaos, y la primaria. Lo primero me dice que CP facturas es la clave primaria. ¿Vale? Perdón. No, esto es un índice que ha creado, perdón. ¿Vale? Sí, después me dice que aquí tengo una regla de integridad que es el descuento, que tiene que ser mayor que 0 y menor que 50. ¿Vale? Lo ha decidido quien nos ha pedido esta base de datos, ha decidido que el descuento no puede ser negativo, obviamente,
y no puede ser superior al 50%. Pues vale, pues lo ponemos ahí. ¿Vale? Aquí tenemos una clave ajena, el código de clientes, que hace referencia a la tabla clientes. ¿Vale? Y las reglas de borrado y de modificación, que ya la veremos más adelante. ¿Vale? Que en este caso es, en caso de borrado, poner anular. ¿Vale? La clave primaria, código de vendedor. ¿Vale? Y bueno, y alguna cosa más. Si fijaos, aquí la clave primaria, que antes no lo habíamos dicho, me dice que es el código de factura, es la clave primaria. ¿Vale? Podría consultar cualquier otra tabla, clientes por ejemplo. ¿Vale? También tengo ahí la información sobre los clientes, con claves primarias, claves ajenas y demás. ¿Vale? A ver, un segundo que acabamos ya, venga. Toda esa información la tengo guardada en el diccionario de datos y puedo acceder a ella cuando quiera y puedo modificarla si tengo permisos. Yo ahora aquí podría decir, pues el atributo dirección que no admite nulos, pues por el motivo que sea, sí que queremos que admita nulos, podría cambiar esa opción, ¿vale? O añadir un nuevo atributo o quitar un nuevo atributo, pero todo lo que hagan las estructuras de datos se almacenará ahí, ¿vale? Bien. Y ya por último, comentar rápidamente cómo se realiza una consulta en SQL. ¿Vale? Suponed que yo quiero ver qué clientes hay, el código del cliente y el nombre de los clientes que hay en la base de datos. Pues fijaos, la orden que se utiliza es la orden select, ¿vale? Es la orden por excelencia de SQL. Le digo los atributos que quiero ver, codecli y nombre, y de qué tabla son esos atributos. ¿Vale? Fijaos, le digo, seleccióname el código del cliente y el nombre de la tabla clientes. ¿Vale? Y automáticamente me los muestra ahí. Código de cliente y nombre. ¿Vale? De todos los clientes que tendría. ¿Vale? ¿Vale? O por ejemplo, si quisiera los clientes solo de un determinado código postal, no sé si habrá alguno. Porque el código postal es un número, bueno, me dice que no hay ninguno, ¿vale? No sé si... A ver. Vamos a poner, por ejemplo, este código postal, 43.446. No, ese es el pueblo. 39.137, este. ¿Vale? Y me muestra, bueno, en este caso solo uno, porque solo hay un cliente con ese código postal. ¿Vale? Pero fijaos, esta es una consulta muy simple, pero puedo hacer consultas sobre los datos de una manera muy, muy rápida. ¿Vale? Y esa es una de las grandes características de SQL, que me permite hacer consultas muy complejas de un modo muy, muy sencillo. ¿Vale? Aquí solo afecta a una tabla, ya veremos más adelante cómo juntar tablas para, por ejemplo, mostrar los datos de los clientes que son de la provincia de Castellón. Pues tengo que mirar los datos de clientes de pueblos y provincias, ¿vale? Y cosas de ese estilo. Ya lo iremos viendo con calma.